El segundo algoritmo de ordenamiento no comparativo que vamos a ver se llama Radix Sort y se basa en que cuando queremos ordenar cosas por distintos criterios. Por ejemplo, si fueran numéricos podemos decir por los distintos dígitos, pero no tienen por qué ser sí o sí números, podrían ser cadenas, por ejemplo, queremos ordenarlas alfabéticamente, o incluso cosas más complejas, por ejemplo, estructuras, structs, básicamente en C, donde queremos ordenar por distintos criterios. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es, sí o sí, por una cuestión de estabilidad que vamos a ver en los resultados, es ordenar de la cifra menos significativa a la más significativa. Y lo que sí o sí necesitamos es que cada una de estas cifras, o cada uno de estos dígitos o componentes, lo vamos a ordenar internamente con un ordenamiento auxiliar. Y ese ordenamiento auxiliar tiene que ser sí o sí estable. Si no, este algoritmo no va a funcionar. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Vamos a querer ordenar este arreglo. Una condición importante que estaba escrita antes es que sí o sí todos los elementos tienen que tener la misma cantidad de dígitos, componentes o como fuere, o que sea muy fácil agregar lo que sean los componentes nulos, en este caso los ceros, pero en su gran mayoría tienen que tener todos la misma cantidad, porque si no, agregar estos ceros nos puede llegar a costar. Cuando decimos ceros, en este caso, estamos directamente hablando de números, pero podrían ser otras cosas, depende del contexto. Entonces, internamente vamos a usar Counting Sort, la versión simplificada. Acá no lo voy a mostrar con listas, sino con una tabla. Entonces, vamos de vuelta por la cifra menos significativa. ¿Sí? Entonces, la cifra menos significativa es la unidad. Acá vemos 703 quedó en el 3. El, el 42 quedó en la lista del 2. Y así con todos los elementos. Pueden pausar momentáneamente el video para estar convencidos de que esto está bien. Y bueno, el segundo paso va a ser, ahora esto lo volvemos a pasar al arreglo, pongámosle, y nos está quedando temporalmente esto así como está. O sea, si uno tapara los primeros dos dígitos y nos quedamos solamente con el último, esto está ordenado, ¿sí? Porque básicamente le aplicamos counting sort al último dígito. Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo con el dígito del medio, o sea, las decenas. Entonces lo aplicamos, acá vemos cómo nos quedan todos los que tienen un cero como elemento del medio, y acá el caso del 5. Entonces nos queda temporalmente esto acá. Bueno, ahora hacemos lo mismo con el caso de las centenas. ¿Sí? Acá volvemos a ordenar. Y esto directamente ya nos queda finalmente esto ordenado. Y acá es donde es importantísimo que hayamos utilizado un algoritmo de ordenamiento estable. Porque si el anterior no hubiese sido estable, a medida que vamos pasando de un paso a otro, perdimos el orden relativo que habíamos obtenido, que habíamos conseguido generar. O sea, no sirvió de nada haber hecho los pasos anteriores si después usamos un algoritmo de ordenamiento que no sea estable. Entonces, ahora lo que nos tendremos que preguntar es si de verdad esto solamente sirve para números. Y la verdad es que sirve para números, pero en realidad solamente sirve para números que tengan toda la misma cantidad de dígitos. O sea, ni siquiera sirve para cualquier tipo de números. Porque de vuelta, si no agregar los ceros nos puede llegar a complicar bastante. Y ahora vamos a ver en el orden a por qué. Si los números están en otras bases, por ejemplo hexadecimal, también podemos ordenarlos. Vamos a usar, en vez de base 10, como usamos acá en este seguimiento, vamos a usar base 16, pongámosle. No hay ningún problema, o sea, tenemos un arreglo más largo. Podrían ser cadenas y que en vez de tener 16 o 10 opciones, tengamos 26 si son letras. Y después cualquier cosa que sean cifras de distinto valor, cualquier cosa, puede ser también para cartas. Las cartas anteriores, si quisiéramos ordenarlas primero por número, perdón, primero por palo y dentro de cada palo por número, primero deberíamos ordenar por número porque es lo menos significativo o sea, podemos hacer exactamente los pasos anteriores y después por palo. Ahí tendremos que hacer alguna conversión a índices. Entonces, las preguntas que les queda para ustedes entender es cuál es la complejidad,
que eso sí se lo vamos a dejar, que es, consideremos que vamos a usar internamente siempre counting sort, en versión simplificada, pongámosle, eso es O de n más k, ¿sí? Donde k es la cantidad de valores posibles que podemos tomar. En el caso de que cada dígito pudiese tomar valores diferentes, vamos a suponer el más grande. Ahora, esto lo vamos a hacer L veces, donde L es la cantidad de dígitos que tenemos. Y acá vemos de vuelta, si esto no está acotado en la cantidad de dígitos, no nos sirve tampoco. Si de repente tenemos que tenemos un montón de números muy pequeñitos y después tenemos uno que tiene un montón de dígitos, tampoco nos va a servir esto, porque entonces vamos a hacer un montón de pasos en el medio donde no va a haber ninguna modificación. Y acá se ve, este L obviamente es el más largo posible. Lo que les queda a ustedes por pensar es el tema de la estabilidad, si este algoritmo de ordenamiento es estable o si depende de alguna condición, y si es in place. Esto de vuelta, esto se ve en detalle en clase, y si no en cualquiera de los libros está también explicado. Otro ejercicio que dejamos para pensar, este es un ejercicio que ha entrado tanto en parciales como en finales, es definir un algoritmo de ordenamiento que permita ordenar fechas, que tiene este formato. Y el chiste de esto es que sea en la menor cantidad de pasadas posibles, siempre y cuando tenga sentido, ¿sí? Entonces, dejamos esto para pensar. Cualquier cosa lo pueden o bien preguntar por la lista de mails o en clase.